La pregunta 19 nos dice que cuál de las afirmaciones es falsa. Tenemos que identificar cuál es la única afirmación que es falsa, que es incorrecta. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, empezamos a evaluar cada una de las opciones para identificar la falsa. Bien, lo primero sería, nos dicen, el 40% de la población encuestada considera que el problema más importante es el desempleo. Entonces podemos calcular cuál es el 40% de ese valor de la población encuestada. Entonces podemos hacer lo siguiente, decimos que esta barra representa el 100% y tenemos que compararla, contrastarla con respecto a algo. Entonces en nuestro caso es la población encuestada total, que equivale a 200. Entonces 200 representa el 100%. Una forma fácil de buscar ese 40% sería entonces, por ejemplo, dividir este valor en 10 partes iguales, que nos daría 20. Y si dividimos el 200 en 10 partes iguales, el 100 también debe dividirse en 10 partes iguales. Entonces decimos que el 10% equivale a 20 personas que respondieron afirmativamente. Como nos interesa saber es el 40%, simplemente multiplicamos este dato por 4, nos da 40%, y este dato se multiplica también por 4. Entonces 20 por 4 es 80. Entonces la semejanza es que 80 personas que respondieron equivalen al 40% del total de la población. Como están hablando sobre el desempleo, vamos a los datos y verificamos ese dato. Encontramos que 80 personas dijeron que el desempleo es la característica más importante con respecto a 200 datos, a 200 personas. Entonces, esta afirmación encontramos que es una afirmación verdadera. Otra forma en la que pudimos haber resuelto el ejercicio o haber confirmado este dato es directamente con este valor. Nos dicen que es el total de la población encuestada y nos hablan del desempleo. Entonces vamos acá a la tabla, tenemos 80 que es las personas que respondieron sobre el desempleo y 200 que es el total de personas que respondieron la encuesta. Entonces decimos que cuál es la relación que hay entre 80 con nuestro dato menor con respecto al dato total, que es 200, y esto se multiplica por 100. Entonces podemos observar que podemos hacer las siguientes cancelaciones. Estos dos ceros se cancelan con estos dos ceros de acá, y la mitad de 80 es 40. Entonces el 40% se corresponde con el número 80. 40% de la población habla sobre el desempleo, entonces con eso confirmamos este dato. Otra forma de haberlo planteado es con una regla de 3, y es decir que si 200 corresponde al 100% de los datos, 80 datos, que son los que hablan del desempleo, ¿a qué porcentaje corresponde? Entonces en una regla de 3, les recuerdo, siempre aparecen dos diagonales. Esta diagonal relaciona dos valores concretos y esta diagonal relaciona un valor conocido y un valor desconocido. Entonces uno siempre dice que x, que es mi valor incógnita, es igual a multiplicar los valores que se encuentran en la diagonal que tienen números conocidos, en este caso sería 80 por 100, y se divide por el valor que se encuentra en la diagonal donde está la incógnita, que en este caso sería 200. Y nos damos cuenta que es la misma operación que tenemos acá. Y esto entonces nos daría 40%. Entonces son tres formas distintas que dependiendo de la habilidad que tengamos, pues las podemos plantear, la forma en la que nos sintamos más cómodos de interpretar los datos y la información. Bien, revisemos la siguiente fórmula, la siguiente opción. Nos dicen, el 35% de la población encuestada considera que el problema más importante es la corrupción. Entonces, planteémoslo de esta forma para ver cómo nos da. 35% de la población.
Venimos acá, nos hablan de la población total y están hablando de la característica corrupción. Entonces venimos acá, 35 sería nuestro dato pequeño y 200 sería nuestro dato total. Entonces 35 con respecto a 200 y esto se multiplica por 100. Si hacemos la operación podemos cancelar estos dos ceros con estos dos ceros y nos queda la mitad de 35 es el número 17,5%. Entonces nos damos cuenta que basados en los datos que nos entrega la tabla, donde nos hablan de la corrupción, entonces 35 personas con respecto a 200 corresponderían al 17,5%. Significa que el 35% de la población no es equivalente a este 17,5% que son los que están hablando de la corrupción. Entonces esta afirmación sería una afirmación falsa. Verifiquemos las demás. La opción C nos dice: el 35% de la población encuestada considera que el problema más importante es el conflicto armado. Entonces venimos acá, buscamos la característica conflicto armado, vemos que está el número 70, entonces decimos 70 con respecto al total de la población encuestada, que es un 200, y esto se multiplica por 100. Entonces cancelamos estos dos ceros con estos dos ceros y nos damos cuenta que la mitad de 70 es 35. Nos damos cuenta que 70, que es estos dos datos los estamos tomando de la tabla, equivalen a 35%, y es la afirmación que está apareciendo acá. El 35% de la población total encuestada está hablando sobre que el problema más importante es el conflicto armado. Entonces esta afirmación es una afirmación que es verdadera. Finalmente verificamos la última opción. Nos dicen: el porcentaje relativo a los hombres que eligieron el desempleo es igual al porcentaje relativo de las mujeres que seleccionaron el conflicto armado. Entonces verifiquemos eso. Vamos a hallar el porcentaje de hombres que están hablando sobre el desempleo, pero atención que es relativo al total de hombres. Entonces 40 es nuestro dato menor con respecto al total, que es 80. 40 con respecto a un dato grande, 80%. Hacemos el procedimiento, este 0 lo podemos cancelar con un 0 acá. Tendríamos la mitad de la cuarta parte de 8 es 2 y la cuarta parte de 40 es 10. Tendríamos arriba el número 100, la mitad de 100 es 50. Entonces el 50% de los hombres están hablando sobre el desempleo. Verifiquemos si ese valor corresponde con el porcentaje de las mujeres que están hablando sobre el conflicto armado. Entonces vamos a la columna de mujeres y a la fila que habla conflicto armado. Nos damos cuenta que 60 sería nuestro dato pequeño con respecto al total de mujeres, que es 120. Venimos acá y hacemos 60 nuestro dato pequeño con respecto al dato total por 100. Hacemos la simplificación que corresponda, un 0 se puede simplificar con un 0 acá. La sexta parte de 12 es 2 y la sexta parte de 60 es 10. Arriba tendríamos un 100 porque este 0 lo podemos agregar acá, y la mitad de 100 es 2. La mitad de 100 es 50. Entonces nos damos cuenta que también tenemos correspondencia 50% en ambos. Podemos decir que esta afirmación es una afirmación verdadera. En conclusión, la única de las opciones que es falsa sería la opción B. Vamos a revisar el siguiente ejercicio.